Bueno, hoy vamos a desarrollar entonces el capítulo 5, que es corriente, resistencia y FEM. Em, este capítulo ya no entra más en nuestro primer parcial, entra solamente hasta el capítulo pasado, que era el capítulo 4 de capacitores. Así que eh, no se preocupen nomás en estudiar este para el examen parcial, que es el 14, ¿verdad? Como información, por ahí si ven antes del examen este video, y para los que están presentes, es el examen, lo más probable es que sea presencial, se está todavía debatiendo cómo vamos a hacer, pero la decisión de cómo va a ser el examen, si va a ser virtual o presencial, el- los profesores de teoría van a estar compartiendo, y yo seguramente también, cuando tomen ellos una decisión, les voy a estar enviando todo por WhatsApp. Bueno, vamos a desarrollar entonces este capítulo. La clase va a ser cortita, espero. Voy a tratar de ir medio rápido. Eh, Nosotros hasta este momento estuvimos viendo y analizando cómo se comportan las cargas cuando están quietas. Por ejemplo, una carga puntual, una carga que está uniformemente distribuida en una varilla, y un cuerpo con un volumen que está cargado. Y todas esas cargas siempre estuvieron quietas, siempre estuvieron estáticas. Em, Ahora vamos a complicar un poco más, por así decirlo, porque la verdad que no se complica nada. Y vamos a estudiar las cargas que se mueven, ¿sí? Cuando una carga se empieza a mover, ¿qué es lo que pasa? Tenemos todas las mismas cosas que teníamos antes con una carga que estaba quieta, pero ahora le agregamos el movimiento. Y al tener una carga que se mueve, es donde tenemos lo que se llama corriente eléctrica. Su definición es eh, la corriente eléctrica. Definimos la corriente eléctrica a través del área de sección transversal A como la carga neta que fluye a través del área por unidad de tiempo. Es la cantidad de carga, es la cantidad de carga neta que corre a través de un área determinada por unidad de tiempo. Eso, en pocas palabras, la corriente eléctrica, o intensidad de corriente, como también le solemos llamar, y la representamos con la letra I. La intensidad de corriente o corriente eléctrica se mide en amperes, y un ampere es un coulomb sobre segundo, ¿sí? Otra vez, es muy importante saber la unidad de medida, porque eso nos ayuda mucho también a acordarnos de las fórmulas. Algo muy importante es que la corriente eléctrica, o la intensidad de corriente, no es un vector. Generalmente vamos a dibujar una flechita para representar la corriente eléctrica, pero es más para que sepamos que las cargas circulan hacia esa dirección. Pero realmente la intensidad de corriente no es un vector, sino que es un escalar, ¿sí? Entonces, para, para determinar una ecuación, una fórmula de la intensidad de corriente, como esta relación es básicamente una ecuación diferencial, para tratar de resolver un poco esa ecuación diferencial, eh, vamos a analizar este conductor que tiene forma de cilindro, ¿verdad? Tenemos este conductor en forma de cilindro, donde en este conductor hay partículas cargadas. Puede ser carga positiva, puede ser carga negativa. En este caso está dibujado carga positiva. Estas cargas circulan con una velocidad v sub d, que se llama velocidad de deriva. ¿Qué es la velocidad de deriva? La velocidad de deriva es una velocidad promedio en la que nosotros podemos considerar que todas las partículas viajan con esa velocidad. Algunas partículas viajan con una velocidad mayor, algunas con una velocidad menor, pero en promedio todas podemos considerar que todas viajan con esa velocidad, que le conocemos como velocidad de deriva, ¿sí? Em, entonces tenemos las partículas que están en nuestro conductor, que se mueven con una velocidad v sub d, atraviesan esta sección del conductor,
una sección transversal del conductor que la vamos a denominar A. Y sabemos que en un tiempo determinado, con esa velocidad de deriva, se desplazan esta distancia que es velocidad por tiempo. ¿Sí? Entonces, si nosotros suponemos que tenemos n partículas con carga en movimiento por unidad de volumen, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que n, su unidad de medida es partículas por unidad de volumen. En este caso puede ser metros cúbicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que en un metro cúbico tenemos n partículas cargadas que están en movimiento. Entonces, si nosotros queremos hallar la intensidad de corriente, tenemos que calcular la carga neta total. ¿Y cómo calculamos esa carga neta total? Esa carga neta total va a ser igual, voy a escribir acá en verde, a la carga que tiene cada partícula, porque cada partícula tiene una carga Q. Todas estas partículas tienen la misma carga Q. Entonces, la carga total va a ser igual al número de partículas por la carga Q. ¿Y cómo sacamos ese número de partículas? Y nosotros sabemos que tenemos n partículas por metro cúbico o por unidad de volumen. Entonces lo que tenemos que multiplicar a esta n es por un volumen determinado, ¿verdad? Y ese volumen que vamos a tomar va a ser este volumen que está acá de este cilindro pintado en amarillo. ¿Sí? El área transversal por el área base por altura. La altura sería la distancia que recorre una partícula en un tiempo determinado. Entonces el volumen del cilindro va a ser el área de base por la altura, donde esta altura es V sub D por T, donde eso es el desplazamiento que tiene una partícula en un tiempo determinado. Entonces el número de partículas dentro del cilindro va a ser N por A por BD por DT. Entonces ahí tenemos el número de partículas que están en el cilindro. Y para calcular la carga total dentro del cilindro, lo que tenemos que hacer es multiplicar por la carga Q de cada partícula. Y ahí tenemos la carga total. Y eso, si dividimos con respecto al tiempo, vamos a tener la intensidad de corriente. Entonces la intensidad de corriente podemos representar como la carga por la densidad de partículas, podemos llamarle densidad de partículas, el número de partículas por metro cúbico por el área transversal del conductor por la velocidad de deriva de las partículas. Esa sería una ecuación para la intensidad de corriente. Si a esta densidad de corriente, o sea, intensidad de corriente, le dividimos entre el área transversal del conductor, vamos a tener lo que se llama la densidad de corriente, que se representa con la letra J, que es la intensidad de corriente que atraviesa cierta área A. Esa sería la expresión. Entonces, estas dos nuevas ecuaciones son las que tenemos que aprendernos. Y acá está rápidamente la demostración de esa fórmula, ¿verdad? Em, si quieren tener más detalles, obviamente, miren el Sir-Szymanski, donde está súper bien explicado todo lo que yo le acabo de decir ahora. Bueno, la corriente y la densidad de corriente no dependen del signo de la carga, está acá resaltado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no importa si es carga positiva, no importa si es carga negativa, la intensidad de corriente
y la densidad de corriente van a ser siempre las mismas, ¿sí? Entonces, en realidad, esta carga que está acá, esta carga Q, tendríamos que meter en valor absoluto, ¿sí? Meter en valor absoluto. Bueno, entonces, voy a dejar nomás las anotaciones que hicimos. Y vamos a ver este ejercicio de ejemplo súper básico, súper fácil de hacer, donde nos dice que tenemos un alambre de calibre 18. Nos aclara que es el calibre, al decirnos el calibre nos está dando el diámetro ahora del, del alambre. Y el diámetro es de 1,02 milímetros. Transporta una corriente con densidad de 1,5 por 10 a la sexta amperes por metro cuadrado. Calcule la corriente en el alambre y la velocidad de deriva de los electrones en el alambre. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando? Nos está dando eh, la densidad de corriente, nos está dando el diámetro, nos está dando el diámetro de nuestro conductor y nos pide la corriente en el alambre. Acá un dato que le faltó al enunciado sería la densidad de partículas por unidad de volumen, ¿verdad? Por eso está acá anotado como dato. Eso le faltaría al enunciado. Que tenemos 8,5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos es un conductor que tiene diámetro 1,02 milímetros que por el cual circula una corriente de intensidad I. Entonces, para calcular esa corriente, esa intensidad de corriente, al nosotros tener la densidad, acá luego ya podemos, si no nos acordamos de la fórmula, vemos que es amper por metro cuadrado. Y yo sé que la intensidad de corriente se mide en amper y yo sé que un área se mide en metro cuadrado. Entonces ahí ya me sé la fórmula. ¿Sí? Por las unidades de medida. Entonces de acá nosotros podemos obtener que la intensidad va a ser igual a la densidad de corriente por el área que tiene nuestro alambre. Entonces reemplazamos 1,5 por 10 a la sexta y esto le multiplicamos por el área que tiene nuestro alambre, ¿verdad? Obviamente esto que está en milímetros tenemos que meter en metros, le vamos al cuadrado, dividido 4 y esto a mí me dio como resultado 1,23 por 10 a la 12 amperes. Esta sería la intensidad de corriente que circula por nuestro conductor de diámetro 1,02 milímetros con esa densidad de corriente. Ahí ya tenemos resuelto el ítem A y el ítem B nos pide la velocidad de deriva de los electrones en el alambre. Y esto nosotros podemos sacar por dos caminos, ¿verdad? Por la densidad de corriente que sabemos que es N por Q por velocidad de deriva, tenemos todos los datos, o podemos sacar por la intensidad de corriente, que sabemos que es Q por N por A por velocidad de deriva. N por Q por VD por A. Cualquiera de estas dos relaciones podemos sacar, ¿verdad? Yo voy a utilizar esta, entonces tengo que la velocidad de deriva es igual a la densidad de corriente J dividido la densidad de partículas por la carga de las partículas. Si yo esto reemplazo, tiene que estar en el sistema internacional, tienen que ser muy cuidadosos con eso. 8,5 por 10 a la 28 por la carga. Y la carga de un electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y ahí esto a mí me salió que la velocidad de deriva es igual a 1,1 por 10 a la menos 4 metros sobre segundos.
Y recordar de nuevo qué es la velocidad de deriva. La velocidad de deriva es un promedio en el cual podemos nosotros considerar que todas las partículas cargadas que se mueven dentro del conductor viajan a esa velocidad. Entonces, así es como salen los resultados con la corrección, que a mí me salía antes por ya la 12, pero en realidad sale así nomás. ¿Sí? Bueno, genial. Ahora vamos a pasar y vamos a ver un poco lo que es la resistividad. ¿Sí? Eh, la resistividad se define como la razón entre las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente. La resistividad es igual al campo eléctrico dividido la densidad de corriente. Esta definición es muy... Tomen, esta es la definición. Pero esta definición yo le doy porque es una clase práctica, ¿no? Si quieren saber bien lo que es la resistividad, les recomiendo leer el CIR o em, ver algún resumen de la teoría. Pero igual les voy a hacer una explicación para que entiendan bien, ¿verdad? Eh, para que entiendan mejor, ¿sí? Nosotros tenemos la resistividad, que es el campo eléctrico dividido la densidad de corriente. Vamos a suponer que yo tengo uno, dos y tres alambres por el cual por los cuales yo tengo una densidad de corriente J. En todos yo tengo una densidad de corriente J. Pero estos alambres no son del mismo material. Este es el material 1, este tiene está hecho con un material 2 y este está hecho con un material 3. ¿Sí? Entonces, dada una densidad, ok, dada una densidad de corriente J constante, si yo quiero esa densidad de corriente J, para un campo eléctrico mayor, yo voy a tener una resistividad mayor. Y para un campo eléctrico, para uno mayor, voy a tener uno mayor. Y para un campo eléctrico menor, voy a tener una resistividad menor. ¿Sí? Directamente proporcional a la relación. En este material 1, yo tengo un campo eléctrico 1. En este material 2 tengo un campo eléctrico 2. En este material 3 tengo un campo eléctrico 3. ¿Por qué existe ese campo eléctrico? Vamos a recordar un poco. En este punto y en este punto, en ambos extremos, extremo A y extremo B de cada conductor, para que las partículas se muevan, tiene que haber una diferencia de potencial V. Y este conductor tiene una longitud L. Y nosotros sabemos que el campo eléctrico, o sea, que la diferencia de potencial es igual a el campo eléctrico por la longitud L. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos diferencia de potencial, tenemos un campo eléctrico entre esos dos puntos. Y ahí nuestras partículas se van a ir del potencial mayor al potencial menor. Y al irse, al moverse, al generarse ese movimiento, vamos a tener un, una corriente eléctrica. ¿Sí? Bueno, eso para explicar por qué tenemos un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, en todos los materiales tenemos una densidad de corriente igual, pero el campo eléctrico es diferente. ¿Por qué es diferente? Este material, vamos a decirle, que necesitamos un campo eléctrico muy elevado para poder obtener esa densidad de corriente J. Entonces la resistividad de este material también va a ser elevada. Para este material 2, vamos a suponer que
el campo eléctrico es más o menos. No es tampoco ni muy grande ni muy chico, ¿verdad? Más o menos. Nuestra resistividad va a estar también ahí, más o menos. Va a estar en el medio. Un valor ni tan alto ni tan bajo. Y para este material 3 vamos a decir que el campo eléctrico es bajo. ¿Sí? El campo eléctrico es bajo. Entonces nuestra resistividad también va a ser baja. ¿Qué entonces es lo que nos quiere decir la resistividad? La resistividad lo que nos quiere decir es qué tanto permite el material que las partículas se desplacen a través de él. Si un material tiene una resistividad elevada, para tener una densidad de corriente dada, constante, J, yo voy a necesitar un campo eléctrico mayor. Voy a necesitar mayor campo eléctrico para que se genere esa intensidad de corriente o densidad de corriente. Si tengo un material que permite que las partículas se muevan a través de él, entonces yo no necesito un campo eléctrico tan elevado para que se produzca esa intensidad de corriente. Entonces mi resistividad es baja. ¿Sí? Entonces eso es lo que en pocas palabras nos quiere representar la resistividad. ¿Sí? ¿Qué tanto un material se resiste a que las partículas cargadas se muevan dentro de él? ¿Sí? Y el inverso de la resistividad es la conductividad. ¿Verdad? Uno sobre la resistividad es la conductividad. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo un material que tiene una resistividad alta, su conductividad va a ser baja. Si tengo un material que tiene una resistividad baja, su conductividad va a ser alta. ¿Sí? Tengo un material muy conductor. Para que entiendan más o menos lo que es la resistividad. Bueno, la resistividad de un conductor casi siempre aumenta con la temperatura y acá tenemos nosotros una expresión para calcular esa nueva resistividad. Si nosotros tenemos una resistividad para una temperatura T sub 0 y ese material calentamos a una temperatura T o se enfría, ¿verdad? Una temperatura T, podemos aplicar esta fórmula para tener la nueva resistividad. Esa resistividad depende de una constante alfa de temperatura que depende de cada material. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es la resistividad. Ahora vamos a ver lo que es la resistencia. ¿Sí? Partimos nosotros de la resistividad. Sabemos que la resistividad es el campo eléctrico por densidad de corriente. ¿Sí? Pero nosotros sabemos también que la densidad de corriente es la intensidad por unidad de área. Y sabemos que la diferencia potencial es igual al campo eléctrico por la longitud entre los dos puntos que queremos calcular la diferencia potencial. Entonces, el campo eléctrico es igual a la diferencia potencial dividido la longitud. Si estas dos relaciones nosotros reemplazamos acá, vamos a tener esto, que la intensidad por unidad de área por la resistividad es igual a la diferencia potencial dividido la longitud L. O bien, la diferencia potencial es igual a la resistividad por la longitud del conductor dividido el área del conductor por la intensidad de corriente que circula en el conductor. Cuando la resistividad es constante, la corriente es proporcional a la diferencia de potencial y esta razón para un conductor en particular se llama resistencia. Si esto es constante, ρ por L sobre A es constante, la diferencia potencial y la corriente son directamente proporcionales. Y a esta constante se le denomina resistencia. La resistencia es la razón entre la diferencia potencial y la intensidad de corriente.
que es igual a ρ por L por A, la resistividad por la longitud del conductor dividido el área transversal del conductor. Y de ahí sale lo que conocemos como ley de Ohm, que la diferencia potencial es igual a la intensidad por la resistencia del material. Y la resistencia lo que nos da también es básicamente lo mismo que nos da la resistividad, ¿verdad? Pero nos da otra relación acá con la intensidad de corriente y la diferencia potencial. Vamos a imaginarnos, para una diferencia de potencial dada, para una resistividad baja, yo necesito una intensidad de corriente alta. Para una densidad, para una resistencia elevada, yo necesito una intensidad de corriente baja. ¿Sí? Pero para la diferencia potencial da. ¿Sí? Y el mismo análisis pueden hacer para la intensidad de corriente, ¿verdad? Obviamente la resistencia, entonces, como dice su nombre, nos da la resistencia que tiene el material para oponerse, ¿verdad?, a la corriente eléctrica a través de él. ¿Sí? Esto vamos a usar muchísimo, la ley de Ohm, que nos relaciona la intensidad de corriente con la diferencia de potencial. Y una pregunta que puede ser pregunta de examen, pregunta teórica, ¿de qué depende la resistencia de un material? Y depende únicamente del material que está hecho, que sería su resistividad ρ, que depende únicamente del material, y depende de su geometría, de su longitud y de su área transversal. Bueno, ¿y para qué utilizamos nosotros las resistencias? ¿Para qué utilizamos una resistencia? Porque, por ejemplo, vamos a usar una resistencia. Y las resistencias son elementos de circuitos que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a empezar ya a armar circuitos que nos permiten modificar de cierta forma el circuito, modificando la diferencia potencial, modificando la intensidad. Por ejemplo, si tenemos algún aparato que, que necesita cierta diferencia potencial o necesita cierta intensidad, entonces le colocamos una resistencia, un material que tiene una cierta resistencia para modificar esos parámetros, ¿verdad? Otra razón para la cual usamos nosotros, por ejemplo, una resistencia es porque las resistencias, ¿verdad?, que son elementos de circuitos, son disipadores de energía que se disipan la energía del circuito la disipan en forma de calor. ¿Sí? Si sí o sí tienen una ducha eléctrica donde de repente ya deja de salir agua caliente y dicen, bueno, hay que cambiarle la resistencia. Eso es porque la ducha tiene una resistencia que es un alambre, ¿verdad? Por el cual pasa la corriente eléctrica, y al pasar por la corriente eléctrica, la resistencia se calienta, libera energía en forma de calor, y ese calor es lo que calienta el agua, ¿verdad? Eh, o por ejemplo, bueno, cualquier cosa que se caliente y es eléctrico tiene una resistencia. Un horno eléctrico tiene resistencia, una plancha eléctrica tiene resistencia, no sé, la planchita que usan las chicas para hacerse su planchita, su glacio, tiene resistencia, no sé qué más puede, todo lo que se les ocurra que sea para calentar algo, tiene resistencia, ¿sí? Y, eh, y ese calor que libera la resistencia nosotros podemos calcular por medio de la potencia, ¿verdad? La potencia que tiene el circuito. La potencia va a ser igual en circuitos eléctricos a la diferencia potencial entre dos puntos por la intensidad de corriente que circula, ¿verdad?, en ese conductor. Eh, en una resistencia pura, ¿verdad?, donde tenemos solamente una resistencia,
La potencia para la resistencia va a ser igual a B por I, que también puede ser igual aplicando la ley de Ohm. Si, por ejemplo, nosotros reemplazamos V igual a I por R, tenemos que la potencia, que es V por I, va a ser igual a I por R por I. Y ahí tenemos I cuadrado por R. Y si reemplazamos, en vez de reemplazar la diferencia potencial, reemplazamos la intensidad, tenemos que es V cuadrado sobre R. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la potencia es, es la energía por unidad de tiempo, ¿verdad? Y el calor es una energía. Entonces, ahí nosotros podemos calcular la energía que se disipa en forma de calor por unidad de tiempo, que sería la potencia. Entonces, calculando la potencia, podemos ver la energía que se disipa. Vamos a ver eso ahora en este ejercicio que es de ejemplo, que este es el primer circuito que vemos, ¿sí? Este es el primer circuito que vemos. Ahí, por ejemplo, ya ven ustedes un alambre que está conectado a una fuente. Esto es una fuente que vamos a ver más adelante. Hoy también vamos a ver más adelante qué es lo que es esa fuente, qué es lo que hace. ¿Sí? Pero en este caso vamos a concentrarnos en lo que está más arriba, que es una bobina circular de alambre de aluminio de 0,254 milímetros de diámetro, que tiene 400 vueltas y su diámetro medio es de 17,78 milímetros, ¿verdad? Este es el diámetro del alambre, tiene 400 vueltas y este diámetro es el diámetro medio de la vuelta. Este que está acá es 17,78 milímetros. Importante diferenciar eso. La resistividad del aluminio a 20 grados Celsius es de 2,8 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Si entre los extremos de la bobina se aplica una tensión se le llama también a la diferencia de potencial, de 12 volts, halle la corriente que fluye y también el calor disipado durante el intervalo de 5 minutos. Entonces lo que tenemos que calcular es la corriente que circula por esa bobina, porque por esta bobina viene acá la corriente y después empieza a circular por acá. Circula así. Y después sale de nuevo por acá. Esa corriente es la que nos pide de determinar, ¿sí? Con todos los datos que nos dan. Bueno, entonces vamos a calcular primero la intensidad de corriente que fluye a través de esta bobina. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como dato? Tenemos como dato la resistividad, ¿verdad? Y nosotros queremos calcular la resistencia. Y nosotros podemos relacionar esa resistividad que tenemos con la resistencia por medio de esta fórmula. Rho por L sobre A. Pero primero tenemos que calcular esa longitud L y esa área A. ¿Cuál va a ser la longitud L? La longitud L es la longitud del conductor. Nosotros sabemos que tiene 400 vueltas y que tenemos espiras de 17,78 milímetros de diámetro. Entonces, si nosotros calculamos el perímetro de una espira y eso se repite 400 veces, entonces el perímetro de una espira por 400 va a ser la longitud total desde este punto, así, hasta acá. Entonces tenemos que calcular el perímetro. Pi por diámetro, que es 17,78 por 10 a la menos 3, por 400 vueltas. Espero que se haya entendido eso. Si no entienden, me tienen que interrumpir, ¿no?
Eso a mí me sale 22,34 metros. 22,34 metros es la longitud de nuestro... Bueno, el área, entonces tenemos que calcular cuál es el área. El área transversal de nuestro alambre. Entonces tiene que ser pi por el diámetro. En este caso es 0,254. Eso está en milímetros, entonces tenemos que multiplicar por i a la menos 3. Esto le damos al cuadrado y dividimos entre 4 porque usamos el diámetro. Eso a mí me sale 5,067 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Y como nosotros ya tenemos la resistividad, podemos calcular la resistencia, que va a ser igual a 2,8 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Ohm es la unidad de medida de la resistencia y ohm por metro sería la unidad de medida de la resistividad, ¿sí? Si hacemos la ecuación adimensional acá, por ejemplo, es ohm por metro, ohm por metro, que es la longitud, sobre metro cuadrado, y se simplifica este con este y queda ohm, ¿sí? Reemplazamos todo esto, 22,34 por 5,067 por 10 a la menos 8, y esto a mí me sale 12,35 ohm. Esta sería la resistencia que tiene eh, nuestra bobina, ¿sí? Bueno, entonces esa es la resistencia, 12,35 ohm. ¿Y qué también nosotros tenemos? Tenemos la diferencia potencial. Esta diferencia potencial, ¿en dónde es? La diferencia potencial es entre este punto y este punto, entre los extremos de, de nuestra bobina. Esa diferencia potencial es gracias a esta fuente que está acá, pero vamos a ver eso más adelante. Ahora lo único que tenemos que saber es que tenemos esa diferencia potencial de 12 volts. Y nosotros esa diferencia potencial podemos relacionar con la intensidad, que es lo que queremos calcular, y con la resistencia, que es lo que ya tenemos. Entonces acá directamente ya despejamos la intensidad de corriente, que va a ser igual a la diferencia potencial dividido la resistencia, que es 12 volts dividido 12,35 ohm. Y esto me da 0,971 amperes. Esta sería la intensidad de corriente que circula por nuestra bobina. Ese que está ahí dibujado. Y también nos pide el calor disipado durante un intervalo de 5 minutos. Bueno, como les dije, una resistencia, un material que tiene una resistencia elevada, disipa bueno, realmente todos los conductores tienen una cierta intensidad, o sea, tienen una cierta resistencia. Entonces todos los conductores se calientan, ¿sí? Todos los conductores que transportan corriente eléctrica se calientan. Es por eso que eh, si por ejemplo nosotros llegamos a colocar en una zapatilla, por ejemplo, una zapatilla o, a ver, ¿cómo les puedo dar un ejemplo? Por ejemplo, colocamos una zapatilla y yo me acuerdo en la facultad, por ejemplo, los perros le metían en un enchufe, le colocaban un triple, le colocaban al triple otro triple otra vez y al triple le colocaban otro triple otra vez y ahí entre seis personas conectaban todito, cada uno con su cargador de teléfono para cargar el teléfono. Entonces tenía un chorizo de triples conectados a un solo enchufe. Y ahí, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban sobrecargando, le estaban
sobrecargando al enchufe y el enchufe está conectado con unos conductores que van al sistema de alimentación, ¿verdad? Entonces, al estar sobrecargado ese enchufe, necesita mucha más corriente eléctrica. Y esos conductores que están instalados en las aulas, por ejemplo, en nuestras casas, están todos dimensionados para que se conecte solamente un enchufe, para cierta potencia. Y si nosotros le sobreexigimos, ese conductor se va a sobrecalentar y puede llegar a fallar, puede llegar a explotar, puede llegar a prenderse fuego. Y ahí es como puede llegar a ocurrir alguna catástrofe donde se incendia algo por culpa de eso, ¿sí? Entonces, eh, esto que yo le estoy diciendo ahora es algo que van a ver en semestres siguientes, donde van a calcular el diámetro que tiene que tener un cable que tienen que instalar en sus casas o en sus edificios o en sus industrias. Eso van a ver más adelante, pero eso es lo que tienen que saber ahora, que todo conductor que transporte corriente eléctrica se calienta, ¿sí? Entonces, es importante saber esto porque en el futuro van a utilizar para dimensionar esos cables y obviamente también tienen que saber para no sobreexigirles, así es que suelen hacer eso de conectar miles de cosas con millones de triples, que tienen que saber, ¿verdad? Que eso no se hace porque el ingeniero electromecánico o el ingeniero civil o el electricista profesional no calculó esa instalación para que se utilice de esa forma, ¿verdad? Obviamente, muchas veces nos falla porque utilizamos, ¿verdad? Coeficientes de seguridad y todo eso para que estemos protegidos ante ese tipo de situaciones. Bueno, eso en modo de anticipo para lo que van a ver, ¿verdad? Para que les interese un poco más también, ¿verdad? Y de por qué calculamos todas estas cosas. Nosotros sabemos que la potencia es igual a la diferencia potencial por la intensidad. Pero también sabemos que la potencia es igual a la energía dividido el tiempo. Esta energía se mide en joules y puede representar sin ningún problema el calor disipado. Entonces, podemos decir que la temperatura, obviamente después de eso de joules, podemos transformar, ¿verdad?, la energía a temperatura, pero con tal de calcular esa energía que se disipa, ya, genial. Esta temperatura va a ser igual a eh, la potencia por el tiempo, que va a ser igual a B por I por T, que va a ser igual a B, que es 12, por I, que es 0,971, por tiempo, que es 5 minutos que tenemos que pasar a segundos, 5 por 60. Y esto no había calculado, 12 por 0,97, 1 por 5 por 60, sale 3495,6 joules. Bueno, esa sería entonces la energía disipada por nuestra bobina, ¿sí? Bueno, ya tomará un rato. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Hasta ahora vimos una resistencia como un alambre recto, una resistencia con un alambre que está enrollado. Ahora vamos a ver una resistencia un poco diferente que tiene forma de cascarón esférico, ¿sí?
Dice que tenemos un cascarón esférico que quiere ser utilizado como resistor. Calcular su resistencia siendo su radio interior A y su radio exterior B. El material del que está compuesto el cascarón tiene una resistividad C. Entonces la resistividad es igual a C, esto es ohm por metro. Yo lo que quiero calcular es la resistividad de este cascarón, ¿sí? Donde la corriente va a circular de acá para allá, va a atravesar el cascarón. Entonces, el área que atraviesa, como yo quiero calcular la resistencia y me da la resistividad, yo sé que la resistividad es igual a, o sea, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividido A. El área que van a atravesar las partículas cargadas va a ser el área superficial de, de la esfera, ¿sí? Va a ser 4pi por r cuadrado, donde r minúscula es un radio variable. Es un radio variable, ¿por qué? Porque las partículas cuando estén acá, cuando estén al inicio, van a atravesar un área 4pi por a al cuadrado. Pero cuando vayan un poco más hacia el radio, hacia el exterior, vamos a decirle, van a atravesar 4pi por radio r minúscula al cuadrado, que sería un radio diferente. No es más el radio A. Y ese radio r minúscula varía. Entonces lo que pasa acá es que tenemos un área variable. Entonces cuando tenemos un área variable, vamos a tener una resistencia que varía, ¿verdad? A medida que las partículas lo atraviesan. Entonces en esos casos vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a utilizar esta ecuación. Donde generalmente vamos a tener que colocar el área en función a esta longitud L. ¿Cuál es la longitud L? La longitud L es esta longitud L, la total. Y esa longitud nosotros podemos colocar en función a este radio R minúscula. Y después le cambiamos nomás nuestros límites de integración cuando vamos a integrar. Integramos de A a B. En vez de 0 a L, integramos de A a B. Y al final nos va a dar esa diferencia que va a ser la longitud total. Entonces reemplazamos nosotros esto y vamos a tener la integral de 0 a R de diferencial R. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral de C por dr sobre 4pi por r cuadrado. Como le dije, nuestra r va a variar desde este punto acá, el cual vale a, hasta este punto acá, el cual r minúscula vale b. Entonces los límites de integración va a ser de a hasta b. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a tener, o sea, esta integral, mejor dicho, 4pi, y ya lo demás nos queda dentro, que es de a hasta b, diferencial r sobre r cuadrado. Y esto es igual a c sobre 4pi por menos r a la menos 1. Y esto tenemos que evaluar de a hasta b. Entonces me va a quedar que r va a ser igual a menos, este signo menos no me tengo que olvidar, c sobre 4pi por b a la menos 1 menos a la menos 1. Y esa sería la resistencia para un cascarón esférico si es que se quiere utilizar como resistor, ¿sí?
si se fijan, es básicamente el mismo procedimiento que utilizamos para resolver eh, el campo eléctrico, la diferencia potencial y ahora la resistencia. Siempre si tenemos algo variable, se pone todo en función a una sola variable y se integra. ¿Sí? Se integra y eh, lo único que cambia son las fórmulas. ¿Verdad? Entonces esa sería la resistencia. Voy a encuadrar. Si le sale un cascarón esférico que se quiere utilizar como resistencia, se resuelve de esta forma. ¿Sí? Tienen que integrar. Ya vimos una resistencia en forma de alambre recto, en forma de alambre enrollado, en forma de esfera hueca. Y ahora vamos a ver un cilindro hueco. ¿Sí? Si se acuerdan, yo al comienzo le dije que la resistencia depende del material en el que está hecho, ahí entra la resistividad, y depende de la geometría, ¿verdad? La longitud y el área. ¿Sí? Ahora vamos a ver una nueva geometría que es de un cilindro hueco. El cilindro hueco que se ilustra en la figura tiene una longitud L, radio interior y exterior A y B respectivamente. Está hecho de un material cuya resistividad es ρ. Se establece una diferencia potencial entre la superficie interior y exterior del cilindro, cada una de las cuales es una superficie equipotencial. De manera que la corriente fluya en forma radial a través del cilindro. Esto es muy importante. Fluye de forma radial a través del cilindro. Calcular la resistencia entre las bases del cilindro y cuál es la resistencia a este flujo radial de corriente. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir al decirnos que se establece una diferencia potencial entre la superficie interior y exterior del cilindro y que cada una de las cuales es una superficie equipotencial? Quiere decir que esta superficie exterior, más sobre eso ya, esta superficie exterior está a un potencial verde y esta superficie interior está a un potencial naranja. Si vieron la clase pasada, saben por qué digo potencial naranja, potencial verde. Todos los puntos están, todos los puntos exteriores están al mismo potencial de color verde y todos los puntos de la superficie interior están a un mismo potencial que es el potencial naranja. ¿Sí? Por eso nos dice que son superficies equipotenciales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué nos da eso como dato? Nos da eso como dato porque quiere decir lo que está ahí en amarillo, ¿verdad? O sea, nos recalca otra vez eso, si es que no creo que quedó claro. De manera que la corriente fluye en forma radial a través del cilindro. Quiere decir que la corriente, la partícula sale de la superficie interior y se dirige a la superficie exterior con una velocidad de deriva de esta partícula con carga Q. ¿Sí? Las, las partículas se mueven de forma radial. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque nos pide la resistencia entre las bases del cilindro y la resistencia entre a este flujo radial el cual tiene la corriente. El ítem A, la resistencia entre las bases. Entre esta base y esta base. Nosotros sabemos que la resistencia es igual
a la resistividad por la longitud que le separa, por el área que atraviesan las, las partículas, ¿verdad? La longitud, bueno, la resistividad podemos decir que tenemos como dato que es ρ, que ahí está resaltado en el enunciado. La longitud podemos decir que es esa longitud L, pero ¿cuál es esta área A? Podemos decir que va a ser pi por el radio A el radio B al cuadrado menos pi por el radio A al cuadrado. Y esta es el área A. Eso es lo que podríamos decir así de buena primera. Pero estaría mal si hacemos eso. Porque esa área A es el área el cual atraviesan las partículas cargadas. Y nuestras partículas circulan de forma radial. No hay ninguna sola partícula que esté acá y se vaya de una base a otra. No hay ninguna partícula que haga eso. Entonces, no, no podemos decir, ¿verdad? Que, que esa va a ser la resistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay ninguna partícula que circule eh, así, ¿verdad? Entonces no sería absurdo, ¿verdad? Calcular porque no hay esa resistencia. En el caso de que haya partículas que circulen así, de base a base, ahí sí vamos a decir que la resistencia va a ser igual a ρ por L sobre pi por b cuadrado menos a cuadrado. Ahí sí. Pero en este caso, eh, la respuesta sería básicamente que ninguna partícula circula entre las bases. Entonces no podemos decir, ¿verdad? Que hay una resistencia entre las dos bases. Pero si es que, o sea, son dos posibles respuestas, ¿verdad? Si es que de alguna forma se da una diferencia potencial entre estos dos extremos, aquí, entre estos dos extremos, entre este extremo y este extremo, yo le doy una diferencia potencial delta V, ahí sí las partículas van a circular entre las bases. Y ahí sí la resistencia va a ser esa. Pero bueno, podemos, como dice ahí el ejercicio, calcular la resistencia. Entonces, bueno, esa sería la resistencia entre las bases. Si es que las partículas circulan de la forma que le dije. Ahí. El ítem B, ¿cuál es la resistencia a este flujo radial de la corriente? Y al decirnos a este flujo radial, ahí el enunciado luego ya nos está dando, nos está diciendo que tiene que ser la resistencia a la situación a la que se presenta. Y ahí en este caso vamos a aplicar esta fórmula. ¿Y cuál va a ser esta área? Y al revés tiene que ser mi flecha. ¿Cuál va a ser esta área? El área lateral del cilindro. Esa va a ser nuestra área. Esa es el área que atraviesan las partículas cargadas. Y otra vez, en este caso, como en el caso de la esfera, el área es variable. El área va a ir creciendo porque el radio va a ir variando. Entonces vamos a tener que utilizar otra vez esta expresión diferencial. En este caso vamos a tener que colocar el área en función al radio. Y el área lateral del cilindro podemos decir que es el, el perímetro de base
¿verdad? Que es 2pi por radio por su longitud total. Ese sería el área lateral. Entonces de ahí nosotros tenemos que el radio es igual, o sea, la resistencia es igual a la resistividad por dl, en este caso va a ser por dr minúscula, sobre 2 pi por r por l. Y esto tenemos que integrar de qué? De radio A hasta radio B. Y al integrar nos va a quedar, o sea, al sacarlo constante, 2pi por L por la integral de A hasta B de dr sobre R. Y allí nos queda, entonces si integramos, si la resistividad es 2pi por L y la integral de 1 sobre R es logaritmo natural. Logaritmo natural. Y eso tenemos que evaluar de A hasta B. Y si evaluamos, nos va a quedar logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A, que podemos escribir como B, logaritmo natural de B sobre A. Esta sería la resistencia de nuestro cilindro. Profe, en la parte A puedes volver a repetir. La parte A. Bueno, la parte A. El enunciado nos pide calcular la resistencia entre las bases del cilindro, ¿verdad? Y después nos dice cuál es la resistencia a este flujo radial de corriente. O sea, el enunciado lo que nos está queriendo dejar claro es que esta resistencia solamente existe si es que las partículas van de una base a otra base. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque esta área que está en nuestra fórmula, el área el cual atraviesan nuestras partículas que, que circulan, ¿verdad? Que se mueven. Y en este caso, el enunciado aclara súper bien luego que la corriente fluye en forma radial a través del cilindro. Entonces, las partículas se mueven de la superficie interior a la superficie exterior de forma radial. ¿Sí? No circulan de esta forma. Entonces, en el caso de que las partículas circulen de esta forma, esta sería la resistencia entre las bases. Ahí no te resalto. Esta sería la resistencia entre las bases. A ver si resalta un poco. Ahí, fuerza. Esa. Talento mi internet. Esa sería la resistencia entre las bases. En el caso de que las partículas se muevan de una base a otra base. Por eso es que después nos dice cuál es la resistencia a este flujo radial. Y este flujo radial sería porque tiene que ser el área lateral de los cilindros. Esa es el área que atraviesa las partículas. ¿Sí? Entonces, esta para la situación que describe el problema, para esta situación que describe el problema, el ítem A, esta resistencia radial, en realidad no les va, esa resistencia entre las bases, perdón, no le va a afectar al circuito. ¿Por qué? Porque no hay ninguna partícula que atraviese esa área de las bases. No sé si quedó claro, más claro. Sí, 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 ya, gracias, profe. Dale. Entonces, esta es del ítem B es la resistencia real que va a estar afectándole a la intensidad de corriente y a la diferencia de potencia. Bueno, el ítem A sería un supuesto, ¿verdad? Un supuesto en el que las partículas vayan de una base a otra.
Y este es un ejercicio que es un TAA de hace poco, creo que fue el último semestre que fue presencial, que ahora cambia la forma de nuestra resistencia, ¿sí? Podemos hacer resistencias de todo tipo y ya vimos las básicas. Ahora vamos a ver un poco uno más complicado, ¿verdad? Este es el último ejercicio que vamos a ver, ¿verdad? No, creo que hay uno más, pero es cortito. Bueno, vamos a hacer rápido. Usando una lámina de 1 milímetro de espesor y resistividad eléctrica de 20 microohms, se construye un trapecio recto de bases 4 centímetros y 20 centímetros y de altura 30 centímetros. Calcular la resistencia eléctrica entre sus bases. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos nosotros una lámina que tiene este espesor de 0,1 milímetros y se corta en forma de trapecio. En forma de trapecio de 30 centímetros de alto, de base menor 4 centímetros, de base mayor 20 centímetros. ¿Sí? Está ahí dibujado el, la lámina que se cortó de esa forma. Nos dice que tenemos que este material tiene una resistividad de 20 microohm por metro. Y nos pide calcular la resistencia eléctrica entre sus bases. Sería la resistencia eléctrica entre esta base, a ver si pongo un poco más fino, la resistencia eléctrica entre esta base y esta base. Bueno, entonces, básicamente lo que yo quiero es calcular la resistencia. La resistencia es ρ por L sobre A. Ahora yo tengo que suponer que tengo una partícula que está acá, está cargada y se va a mover de la base mayor a la base menor con la velocidad de deriva. Entonces, ¿cuál es el área que va a atravesar? El área que va a atravesar va a ser esta área. El área transversal de mi trapecio. ¿Sí? Y esa área varía. Varía a medida que se mueve mi partícula. Entonces, como varía, yo lo que voy a utilizar es diferencial R igual a ρ por diferencial L sobre A. ¿Sí? Ese es el análisis que tenemos que hacer siempre. Yo me imagino que tengo una partícula que se va de un lugar a otro, ¿verdad? Que es la resistencia entre los dos puntos que me piden. Y tengo que imaginarme cuál es el área que va a atravesar esa partícula y ver si esa área varía o no varía. ¿Sí? Si varía, entonces tengo que utilizar la expresión en forma diferencial. Si no, aplico directamente la forma. En este caso tengo un área variable. Entonces yo voy a ver cómo yo pongo el área en función a esa separación de 30 centímetros. ¿Verdad? Y generalmente lo que nos conviene en estos casos, y cuando tenemos una figura geométrica que no es, por ejemplo, una esfera o un cilindro, y realmente hicimos también eso para una esfera y para un cilindro, pero no nos dábamos cuenta, es poner un, un eje de coordenadas y definir un origen, ¿verdad? Para un cilindro y para una esfera nosotros definíamos el centro de nuestro eje de coordenadas en el centro de la esfera o en el eje central del cilindro. En este caso, por ejemplo, como en un trapecio, se puede ver, ¿verdad? Que si extendemos nosotros nuestro trapecio, se nos va a generar acá un triángulo. Y un triángulo es la fórmula, o sea, la forma perfecta para hacer relaciones, ¿sí? Para sacar relaciones. Entonces, yo colocaría acá mi eje, donde este sería el eje Y, le coloco de esta forma para que sea positivo nada más.
y este es un eje X. Bueno, entonces este lado, este lado de mi área va a ser el espesor, 0,1 milímetros. Y este lado va a valer X. Va a valer X. Porque acá se mide X igual a 0 en este punto. Entonces ese va a valer X. Siempre va a valer X. Entonces mi área va a ser X por 0,1 por 10 a la menos 3. Yo este eje podría colocar también acá, sin ningún problema. Y lo único que va a afectar es en mi límite de integración, ¿verdad? Pero no pasa nada. Igual un trapecio se puede hacer las relaciones, ¿verdad? De geométrica. No pasa nada. Pueden probar también haciendo de la otra forma, les debería de salir lo mismo. Bueno, y mi longitud L, en este caso, yo por ejemplo acá varío mi L desde, mi límite de integración va a ser desde esta L, yo le voy a llamar L, le voy a llamar de otro nombre porque, para que no se confundan, le voy a llamar H. De H hasta H más 0,3 va a ser mi límite de integración. Si yo colocaba mi origen acá, mi L iría de 0 a 0,3. ¿Verdad? El límite de integración es lo único que varía. ¿Verdad? En este caso va a ir desde H hasta H más 0,3. Yo lo que tengo que calcular es esa H. Y esa H no es muy difícil de calcular. Porque es una relación de triángulos nomás. Yo puedo decir que 20 es a 30 más H, como 4 es a H. Y de esta relación yo quito H. Si meto en mi calculadora y le aprieto Shift Solve, 20 sobre 30 más X es igual a 4 sobre X. Shift Solve, me sale H igual a 7,5 centímetros. Entonces yo ahí ya tengo H. ¿Y para qué yo calculé H? Yo calculé H para poner X en función a Y. Esta X yo tengo que colocar en función a Y. Porque Y es mi límite de integración. Y va a variar desde H hasta H más 30. Y yo calculé H porque necesito también H para tener mi límite de integración, ¿verdad? Entonces, esa área que están dibujada ahí, que es 0,1 por X, está en una posición que es una posición Y. Y para ese valor de Y, yo tengo ese valor de X. Entonces yo ahí puedo colocar mi valor de X en función a ese valor de Y. Porque yo voy a ir integrando. Para Y igual a H, X vale 4. X vale 4. Para Y igual a H más 30, X vale 20. ¿Sí? Y para Y, un valor genérico, Y, yo tengo que tener ese valor genérico X. Y eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a hacer esa misma relación que hice recién. 20 es a 30 más H, así como X va a ser a Y.
Y de acá yo despejo x en función a y, sabiendo que h vale 7,5. Eso sale 8 sobre 15 por i. Entonces yo ahí tengo mi área en función a i, que va a ser 8 sobre 15 por i por 0,1 por 10 a la menos 3. Y esto sale 8 sobre 15 por 0,1 por 10 a la menos 3. Sale 5,333 por 10 a la menos 5. Y entonces ahí yo ya tengo todo para integrar. Tengo que mi resistencia es igual a la integral de la resistividad por el diferencial I sobre 5,333 por 10 a la menos 5i. Y esto varía desde h hasta h más 0,3. Y ahí que vamos a tener. Vamos a tener la resistividad sobre 5,333 por 10 a la menos 5 igual a 0,075 sobre 0,375. Tienen que meter todo esto en unidad de sistema internacional. Y si esto metemos nosotros en nuestra calculadora, nos sale que la resistencia es igual a 0,6 ohm. Y esa sería la resistencia entre las bases de ese trapecio que se hizo con ese material. ¿Sí? Entonces, la idea es colocar un eje de coordenadas, un origen. Y a partir de ese origen, hacer nuestras relaciones geométricas para obtener así nuestras relaciones y por colocar nuestra área en función a esa longitud, esa separación entre las bases, por ejemplo, o entre la superficie que nos pide. Y lo mismo tienen acá un propuesto que dice una resistencia eléctrica está hecha de una lámina de pequeño espesor E, de resistividad B, tiene forma de tronco de pirámide cuadrangular regular, de lados de base M mayúscula mayor a M minúscula y altura L. Y tienen un tronco de pirámide cuadrangular regular. Tiene un espesor E. Y ahí tienen un lindo ejercicio literal para hacer. Spoiler, se hace medio parecido a este la relación. Así que lo único que tienen que hacer es saber dibujar en 3D. Bueno, otro ejercicio propuesto. Una barra de determinado metal tiene 1,6 metros de longitud y 5,5 milímetros de diámetro. La resistencia entre sus extremos es tanto. De este mismo material se forma un disco redondo. Este le voy a explicar, sí. De tantos centímetros de diámetro y tanto de grosor. Calcular la resistencia entre los extremos opuestos a un diámetro. Entonces, este para que sepan resolver. Se tiene una barra que tiene un determinado material, tiene una longitud L, tiene un diámetro phi. De acá, yo que tengo su resistencia. Con esa resistencia y con el área y la longitud que puedo tener. Puedo tener la resistividad. ¿De qué me sirve? Porque me dice que después de ese mismo material se forma un disco redondo. Se funde esa barra, vamos a decirle, y se hace un disco redondo de un cierto espesor, que ahí me dice 1,35 milímetros de grosor y tiene un diámetro de 2,14 centímetros. Me pide calcular
la resistencia entre dos puntos opuestos del diámetro. Y ahí es donde ustedes tienen que imaginar cuál es el área que va a atravesar. El área que va a atravesar va a ser esta. Y ahí tienen uno que varía en X, tienen uno que varía en Y también. Y este espesor es constante, 1,35. Ya le resolví todo el ejercicio ahí. Relaciones geométricas nomás le falta. Bueno. Y por último, para terminar, vamos a ver lo que es una fuente FEM, una fuerza electromotriz. Es un dispositivo que hace que la corriente fluya del potencial menor al potencial mayor dentro de un circuito para tener una corriente constante. Para que entiendan súper bien esto. No, que no me gusta esto. Para que entiendan súper bien. Si nosotros tenemos un conductor con dos puntos, con dos extremos, potencial A al potencial B, tenemos todas las partículas acumuladas en este punto A, que es el potencial mayor, vamos a decir. Entonces las partículas van a querer ir del potencial mayor al potencial menor y ahí se va a generar una corriente eléctrica de intensidad I. Pero ¿qué va a pasar después? Va a llegar un momento en que todas las partículas que estaban en este punto A ahora van a estar en este punto B. Entonces yo ya no voy a más tener partículas en el punto A para que se vayan al punto B. Entonces ahí, cuando llegue ese momento, esta corriente eléctrica va a desaparecer. Porque todas las partículas cargadas ya están en el punto de menor potencial. Entonces, si yo acá quiero conectar, por ejemplo, mi celular, acá yo saco ahora y quiero conectar mi celular para cargar, no tiene sentido porque un rato nomás me va a funcionar y después ya no voy a tener corriente eléctrica para cargar mi teléfono. Entonces lo que se hace es que se coloca una fuente FEM, fuerza electromotriz. ¿Qué es lo que hace? Hace que las partículas vayan del potencial mayor, del potencial menor al potencial mayor. ¿Sí? Este es más largo, este es más chico. Generalmente se dibuja así y se pone más y menos. El palito más largo representa el punto de mayor potencial, el palito más corto representa el punto de menor potencial y la FEM, que es la fuerza que hace que pase las partículas del punto de menor potencial al punto de mayor potencial, es, se dibuja así, con una flecha. ¿Sí? Si el ejercicio, por ejemplo, le dice indicar la dirección de la FEM, tienen que colocar la flecha así. Muy fácil. Si no entendieron esto, es muy sencillo imaginarse, por ejemplo, otra situación. Yo tengo una fuente de agua, donde acá abajo yo tengo agua y acá cae mi agua. ¿Sí? Este punto es el punto de mayor potencial gravitatorio y este punto es el punto de menor potencial gravitatorio. ¿Sí? El agua que está acá arriba, obviamente, va a ir por gravedad hacia abajo, hacia el lugar de menor potencial gravitacional.
Pero ¿qué pasa cuando yo ya no tengo más agua acá arriba? Mi fuente va a dejar de funcionar y voy a tener una estatua. Y no es tan lindo una estatua comparado con una fuente que cae el agua, hace todo ruidito lindo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo le instalo acá abajo? Acá abajo yo le instalo una bomba. Esta bomba, ¿qué es lo que hace? Hace que el agua vaya del potencial menor al potencial mayor. Y ahí es donde yo tengo una fuente continua de agua. Y es lo mismo que hace acá nuestra fuente FEM. Hace que las partículas cargadas se vayan del potencial menor al potencial mayor para que yo pueda tener una corriente eléctrica continua y eh, que no me quede sin corriente. ¿Sí? Así. Así es como se representa una fuente FEM, signo menos, signo menor potencial, más el signo de mayor potencial. Y la FEM se representa con esa letra E cursiva y la flechita del menor potencial al mayor potencial. Nosotros vamos a utilizar generalmente una FEM ideal, se le dice, donde la FEM me da la diferencia de potencial, o sea, el valor de la FEM me da una diferencia de potencial eh, igual a su valor. La FEM se mide en volts. Y si es una FEM ideal, me va a dar una diferencia de potencial igual a la FEM. Pero en la vida real, las fuentes de FEM tienen una resistencia interna de valor R minúscula. Y como a través de la fuente FEM circula una intensidad I, esta sería la diferencia potencial real, vamos a decirle, que me está dando esa fuente FEM. ¿Sí? Me está dando una diferencia potencial menor a lo que realmente vale la FEM. ¿Sí? Esto es por ahí si el enunciado le dice que tiene una fuente de FEM con una resistencia interna tanto. ¿Sí? La diferencia potencial entre los dos extremos de la fuente va a ser igual a esto. Si no les dice que tiene una resistencia interna, entonces si les dice que se tiene una FEM de 7 volts, una fuente FEM de 7 volts, entonces la diferencia potencial entre los extremos de la fuente va a ser de 7 volts. ¿Sí? Así nomás. Y bueno, esto ya es más para la próxima clase realmente, los símbolos para los diagramas de circuitos. Vamos a dibujar ya circuitos. Una línea recta representa un conductor con una resistencia despreciable. Como yo le dije, todos los conductores tienen una resistencia. Pero en este caso, si dibujamos un conductor, o sea, una línea recta, entonces es un conductor que tiene una resistencia despreciable. Un resistor se dibuja de esta forma, que se representa con la letra R. Una fuente de FEM se representa de esta forma. Y una fuente de FEM con resistencia interna se representa de esta forma. Esta, la resistencia se puede dibujar también hacia este lado, hacia el lado derecho. No afecta nada a eso. Y después están los equipos de medición, ¿sí? Un voltímetro que se representa de esa forma y un amperímetro que se representa de esa forma. No sé si ya vieron en la teoría o en los laboratorios, pero ¿qué es lo que hace un voltímetro? Un voltímetro mide la diferencia potencial entre dos puntos. Yo, por ejemplo, tengo mi voltímetro, del cual sale un alambre, y yo coloco en ese punto, y después sale otro alambre y coloco en este punto. Mi voltímetro me va a dar la diferencia potencial que hay entre esos dos puntos. Eso es lo que me va a leer mi voltímetro.
Y el amperímetro, ¿qué es lo que hace? El amperímetro se coloca en serie, así, se coloca acá, o podemos dibujar mejor para que entiendan cómo realmente es. Se coloca acá, así. Entonces el amperímetro lo que mide es la intensidad de corriente que circula a través de él. ¿Sí? Entonces, si yo quiero conocer la diferencia potencial entre dos puntos, utilizo un voltímetro. Si quiero conocer la corriente que circula a través de un alambre, utilizo un amperímetro. Bueno, el nombre más o menos luego le dice volt, voltímetro, ampere, amperímetro. Bueno, y vamos a hacer este último ejercicio que realmente es reaplicación de fórmula. Y con esto vamos a terminar. Nos dice que se conecta un voltímetro ideal a un resistor de 2 volts y una batería. 2 volts realmente tendría que ser... Está mal esto. En vez de 2 volts tendría que ser 2 ohm. Y una batería con una FEM de 5 volts. Y resistencia interna de 0,5 volts. Ahí está mal también. 0,5 ohms. Como se indica en la figura. ¿Cuál es la corriente en el resistor de 2 ohm? ¿Cuál es el voltaje en el terminal de la batería? ¿Y cuál es la lectura del voltímetro? Bueno, el ítem A. Voy a ser rápido. ¿Cuál es la corriente en el resistor de, de 2 ohm? Bueno, como el ejercicio nos dice que es un voltímetro ideal, eso es algo también que tienen que saber de teoría. Existe un voltímetro ideal y un amperímetro ideal. ¿Qué es lo que tiene un voltímetro ideal? Voltímetro ideal lo que tiene es una resistencia infinita. Esto es porque, le voy a decir por qué. Si nosotros, por ejemplo, tenemos V igual a I por R, y lo que nosotros queremos medir es eh, la diferencia de potencial. El voltímetro, nosotros tenemos que colocar así. Voy a dibujar con el ampere, con la resistencia. Yo quiero saber la diferencia potencial entre estos dos puntos y tengo que colocar así mi voltímetro. ¿Por qué? Porque yo voy a tener corriente que va a venir por acá. Y esta corriente, yo quiero que pase por acá. No quiero que pase por acá, por mi voltímetro. Entonces, si mi voltímetro tiene una resistencia infinita, la intensidad de corriente que pasa a través de mi voltímetro es cero. Entonces, esta corriente no pasa por mi voltímetro. Entonces, es como si fuera que mi voltímetro no le afecta a mi circuito. ¿Sí? Pero, es por eso que es un voltímetro ideal. Un voltímetro ideal es que no le afecta a tu circuito. Pero en la vida real, el voltímetro tiene una resistencia, pero es lo más diminuta posible. Eh, Depende mucho del nivel de exactitud que tenga el voltímetro. Cuanto más pequeña su resistencia, o sea, cuanto más alta su resistencia, es más exacto el voltímetro. Y el amperímetro, si nosotros colocamos acá, el amperímetro se coloca en serie. Yo lo que quiero es
que, que mi amperímetro lo único que mida es la intensidad de corriente que circula a través de él. Si nosotros tenemos acá la ecuación de la ley de Ohm, el amperímetro tiene también su resistencia. Entonces, si el amperímetro tiene una resistencia, va a generar una diferencia de potencial entre estos dos puntos. Entonces ya le va a afectar a mi circuito. Yo quiero colocar mi amperímetro y que no le afecte a mi circuito. ¿Y cuándo no le va a afectar? Cuando mi resistencia sea cero. Ahí mi diferencia potencial va a ser cero y mi amperímetro no le va a afectar a mi circuito. Va a ser como si fuera que no está ahí y está midiendo solamente la intensidad de corriente. Entonces, un voltímetro ideal tiene una resistencia infinita, un amperímetro ideal tiene, voy a colocarle acá aunque no va al caso, tiene una resistencia igual a cero. Bueno, entonces para el ejercicio, como mi voltímetro está colocado así y mi voltímetro es ideal, yo le dije que la intensidad de corriente va a ser cero. ¿Por qué? Porque R es infinito. Entonces la intensidad de corriente es cero. Entonces, ¿cuál es la corriente que circula a través del resistor de 2 ohm? Y la respuesta es, la intensidad es igual a cero. ¿Por qué? Porque no circula corriente a través del voltímetro. Entonces no hay corriente que circula a través de acá. El ítem B. ¿Cuál es el voltaje del terminal de la batería? Como es una batería que tiene una resistencia interna, la diferencia potencial entre estos dos puntos que nos va a dar va a ser la FEM menos la intensidad por la resistencia interna. Pero como esta intensidad es igual a cero, ¿por qué? Porque tenemos un voltímetro ideal ahí conectado en serie, entonces la diferencia potencial va a ser igual a la FEM, que va a ser 5 volts. Así de simple. ¿Y cuál es la lectura del voltímetro? Y la lectura del voltímetro va a ser igual a 5 volts. ¿Por qué? Porque mi voltímetro está conectado a los dos extremos de la FEM. Y acá yo tengo 5 volts. Y eso es lo que va a medir mi voltímetro. Bueno, eso sería más ahí para que sepan un poco una introducción a los circuitos que vamos a ver con mucho más detalle la próxima semana. Aunque la próxima semana creo que no hay clase, creo que es hay suspensión de clases a partir del 13. Bueno, la próxima semana tenemos clase el 11, el 18 lo que no tenemos clase. Entonces, vamos a ver con mucho más detalle en la próxima semana. Pero es para que vean y tengan también un conocimiento de lo que es un voltímetro ideal, un amperímetro ideal y lo que miden realmente los instrumentos de medición. ¿Verdad? Eso tienen que ver mejor en la teoría y en el laboratorio, pero igual también para que vean su aplicación práctica. Entonces, si no tienen ninguna duda, vamos a dejar hasta acá el ejercicio, la clase, y nos vamos a encontrar la próxima semana.